Amigos y amigas, qué placer compartir nuevamente con ustedes este diálogo a través de la señal de ZU Canal en la provincia del Oro. Nuestro invitado en este día, el titular de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, doctor Pedro Páez Pérez, con quien vamos a hablar sobre las funciones que cumple este organismo de control y particularmente sobre la sanción que impuso a una telefónica en el país. Les invitamos a que compartan con nosotros este diálogo ciudadano. Bienvenidos. Diálogo con nosotros. Para empezar con la entrevista, coméntenos, doctor Páez, ¿cuál es la misión por la que fue creada la Superintendencia de Control del Poder de Mercado? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La Superintendencia es de las últimas concreciones institucionales del proceso constituyente que ha venido viviendo el Ecuador desde hace más de 10 años y que ha tumbado presidentes, ha armado la nueva Constitución y ahora tenemos una instancia que nos permite acabar con los abusos del poder de mercado, acabar con la competencia desleal, con la publicidad engañosa, con la publicidad denigrante, con los precios exagerados, con una serie de manipulaciones que dañan el espíritu de competencia que debería hacer que las empresas se peleen por brindar un mejor servicio, un mejor producto a mejores precios. Controlar entonces el correcto funcionamiento de los mercados para evitar estas competencias desleales, como usted nos indica. ¿Cómo actúa la superintendencia al momento de evidenciar que hay un abuso de poder? ¿Cómo ustedes saben que existe? Nosotros hemos hecho un barrido a todos los sectores de la economía ecuatoriana en la página web www.scpm.gov.es. Usted puede encontrar indicadores económicos en 400 sectores de la economía. Hemos hecho barridos, hemos estado haciendo una serie de estudios de los impactos que existen, cómo podrían darse las intervenciones de manera más eficaces, sobre todo desde la perspectiva sistémica, y sobre esa base hemos priorizado el cumplimiento de la ley. Lastimosamente hay una situación de violación generalizada, masiva, no solamente de nuestra ley, sino de otras leyes. Nuestra prioridad aquí es llegar a compromisos de cese, que son un instrumento legal que nos permite cesar, como su nombre lo indica, las infracciones de la ley y no un tema punitivo, ¿no? Como podría ser un poco el enfoque de otras autoridades colegas en otros países de América Latina. No llegar al tema punitivo, pero ustedes tienen la facultad de sancionar cuando se identifica un abuso de poder. Y no nos va a temblar la mano el momento en que toque multar, de acuerdo al artículo 79 de nuestra ley. ¿Qué dice? Se puede llegar, dice que para una infracción leve, la multa puede llegar hasta el 8% de la facturación anual. Para una infracción leve, para una infracción grave hasta el 10%, para una infracción muy grave hasta el 12%. Estos son proporciones que operan en todos los países de América Latina, que en los Estados Unidos, por ejemplo, no solamente que se llegan a esas multas, sino que además hay sanciones penales. Aquí en el Ecuador son solamente sanciones administrativas. Por eso es que nuestro énfasis ha sido en, de manera casi cansina, ¿no es cierto?, llegar hasta las empresas, los sectores. Hemos hecho 24 talleres internacionales con la presencia de 116 expertos de talla mundial, sector por sector, convocando a los interlocutores relevantes, grupos profesionales, las propias empresas. Hemos estado en las cámaras, hemos estado en los gremios sectoriales, hemos tenido relaciones bilaterales, hemos hecho más de medio centenar de eventos en las distintas provincias, justamente para promover estos compromisos de cese, arreglar las cosas por las buenas y no tener que llegar, como tuvimos que hacerlo lastimosamente en el caso de la empresa Claro, con una multa de 138.4 millones de dólares. ¿Cuáles son los argumentos, doctor Páez, que ustedes sustentan para esta sanción a Conecel, que maneja la marca comercial Claro, como usted mencionó? Mire, yo tengo que ser cuidadoso en lo que pueda decirle y solamente puedo hablar de lo que es público ahorita, porque eventualmente yo podría hacer una segunda instancia de apelación de este mismo caso. Pero la ciudadanía conoce, está en nuestra propia página de internet que había mencionado hace un momento, porque inclusive hubo una audiencia pública. Es la primera vez en la historia del país en la que se hace una audiencia pública y que usted puede encontrar toda filmada para que usted conozca con detalle el proceso. Básicamente se inicia con una denuncia por parte de la empresa CNT en torno a 5 sitios de ubicación de las antenas. Nosotros como superintendencia no solamente teníamos que investigar lo que pasaba en esa denuncia particular, sino a todas las operadoras, no solamente a Claro. Se estudiaron 5.000 contratos y se encontró que solamente en el caso de la empresa de Claro
habían cláusulas que restringían el acceso a los mejores sitios para la instalación de la antena. Básicamente lo que yo le digo es, en la punta del cerro usted tiene cobertura del valle, una orografía tan rugosa como la ecuatoriana, eso es crucial. Si es que hay cláusulas de exclusividad, como encontramos en 1.260 contratos de Claro, era imposible que otros operadores puedan poner en la punta del cerro y tenían que ponerlo en las faldas, ¿no es cierto?, en las laderas, y ya no una antena, sino tenía que poner 5 o 6 antenas, y con una calidad de la señal que nunca iba a llegar a ser la del punto óptimo. Nosotros al suspender las cláusulas de exclusividad, lo que estamos es rompiendo una estructura de costos demasiado altas, con lo cual debería ya redundar en un mejor servicio, una mejor calidad de la señal, una mejor cobertura a mejores precios para los clientes. Doctor Páez, pero Conecel también se defiende y ellos dicen que no pueden instalar torres de telecomunicaciones cercanas a su perímetro porque podría dañar incluso los equipos que están instalados, no sería una buena señal y bueno, y ponen justificación. ¿Ustedes han hecho un análisis técnico frente a esta aseveración? No solamente eso, mire, yo soy muy respetuoso de lo que pueda decir la compañía, que obviamente encontrará los argumentos que expresen, digamos, su mejor posición, pero les recuerdo a la ciudadanía que ya a mediados del 2009 no solamente había una disposición de Conatel en este caso, no solamente para que se ponga en el mismo terreno, sino para que en la misma torre se pueda poner una antena. Felizmente hay equipos muy fácilmente corroborables, ¿no es cierto?, que permiten ubicar cuál es el grado de interferencia en la señal y hay posibilidad de calibrar y de hacer el fine tuning, digamos, de esos equipos para evitar que haya cualquier tipo de perjuicio, digamos, a la calidad de la señal. Así es que en ese sentido la ciudadanía tiene que estar absolutamente tranquila. Este es un tema técnicamente llevado con muchísimo rigor, con un tema de muchos peritajes, inclusive de esos 24 talleres internacionales, 5 los hemos dedicado a discutir con expertos mundiales de cara a los propios ingenieros en telecomunicaciones, en temas electrónicos, ingenieros civiles, en la Escuela Politécnica Nacional, en la Universidad de Cuenca, en fin, para discutir frente a los pares, ¿no es cierto?, estos detalles técnicos con mucho rigor y con mucha responsabilidad. Es más, yo le digo, mire, la empresa Claro tuvo tiempo, tuvo 6, 7 meses para firmar un compromiso de cese y ahorrarse los 138 millones de dólares. Es decir, los trabajadores hubieran podido recibir enteras sus utilidades, los accionistas hubieran podido recibir intactos sus dividendos si la empresa nos firmaba un compromiso de cese, pero no quisieron. Y usted entenderá que no podíamos ir con una pistola a obligarles a que arreglen las cosas por las buenas, ¿no es cierto? Lo mismo está sucediendo, para no quedarnos exclusivamente con el caso de Claro, lo mismo está sucediendo con el caso de las otras empresas, por ejemplo, que en el caso de la rotulación de los transgénicos habían venido violando 5 leyes orgánicas. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del año 2000, que ya decía, si tiene ingredientes transgénicos, tiene que poner en la etiqueta. Y usted va a ver en el mercado que pocos o ninguna empresa ha estado cumpliendo con esa ley. Violación masiva, generalizada de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Violación de la Ley de Defensa del Consumidor del año 90. Son 25 años que no se ha cumplido la ley. Luego tiene la ley Orgánica de Salud del año 2006, que exige lo mismo y no se ha cumplido. La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2009. La Ley de Soberanía de Seguridad Bioalimentaria tampoco se ha cumplido. Y luego viene la ley nuestra, que desde octubre del 2011 dice clarito en el artículo 27, omitir información relevante es publicidad engañosa. Y vea usted lo que pasa. Eso pinta de cuerpo entero algunas prácticas no empresariales, sino empresariales de ciertos sectores. Cuando nosotros presentamos en uno de los talleres internacionales al sector, a un sector importante de empresarios en Guayaquil, la evidencia de la violación generalizada de la ley, pero también la oportunidad de firmar un compromiso de cese y sin pagar un centavo, regularizar su situación, dijeron, si nos obligan a cumplir con las leyes, vamos a desabastecer al país. Entonces, yo hago un llamado a la ciudadanía a que no se dejen sorprender por ciertas noticias escandalizantes, además que pretenden desde una visión oportunista, ¿no es cierto?, hacer de esto un tema político. Esto no es ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del gobierno, ni de la oposición. Este es un tema de elemental dignidad nacional. La ley no es solamente para el de Poncho, como pretenden ciertos sectores.
La ley tiene que ser para todos y precisamente aquellas empresas de mayores posibilidades deberían ser las primeras en cumplir. Doctor Páez, y este llamado a la ciudadanía es importante. ¿Cuán fundamental es la participación ciudadana en el trabajo que ustedes desempeñan? Esta es una pregunta fundamental. Mire, por cada intervención que haga la superintendencia van a haber 1 millón de intervenciones que no las podemos hacer. Los abusos son todos los días, en cada rincón del país, en cada sector de la economía, en cada transacción. Sería una visión monstruosa de la sociedad el pretender que la superintendencia, como decimos aquí en Quito, esté resolviendo las cosas. Aquí tiene que ser un tema de empoderamiento, de construcción de ciudadanía. La gente desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, que haga defender sus derechos en cada transacción. Y no solamente en términos individuales, también llamamos a la acción colectiva. Felizmente ya se ha logrado romper con ese temor que existía en la sociedad por miedo a los más poderosos, ¿no es cierto? Se dan cuenta poco a poco la sociedad, las organizaciones sociales de que estamos viviendo otra época y se están autoorganizando. Estamos armando una red nacional de observatorios locales, de observatorios ciudadanos para vigilar, monitorear los precios y la calidad de los alimentos, los precios y la calidad de los medicamentos, de los materiales de la construcción y también nos están pidiendo de los insumos agrícolas. Qué bueno. Poco a poco se está armando en todas las provincias. Por favor, autoorganícese. No se trata de que nosotros estamos organizando. Esa es responsabilidad de cada ciudadano. Organícense desde los movimientos sociales, organizaciones de consumidores, de productores, con las universidades, con la participación de la empresa privada y del sector público para tener un nuevo trazado de la cancha que refleje un nuevo balance de poder. Basta de los abusos, no tenemos por qué aguantar de abusos de nadie, ni siquiera en el mundo de los negocios. Necesitamos que hayan mercados transparentes, que no se basen en el engaño, en el ocultamiento de información, en la creación de dudas o de angustias en la gente, como se da en el caso de los medicamentos genéricos, por ejemplo. Tenemos que crear con una condición que haga que los mercados verdaderamente sirvan a la nación. Con esas buenas noticias entonces y también con ese llamado a toda la ciudadanía a ser más participativa, a tener una participación activa y también a conocer esos mecanismos de defensa y construir, aportar todos para ser una sociedad mucho más igualitaria, justa y solidaria. Ha estado con nosotros el doctor Pedro Páez Pérez, superintendente de Control del Poder de Mercado. Este día con nosotros, con estas buenas noticias, amigos. Un placer haber estado con todos ustedes. Hasta una próxima.